Buenas, estoy tratando de ver. ¿Por qué no me aparece mi pantalla? A ver. Hola, Palamé. Hola, ¿cómo va? Acá está. No los veo. Ahí va. Hola. Pongan en la pantalla un ratito sus videos, así los conozco. Buenas. Qué bueno, por fin nos vemos. Qué alegría. Hola. Hola, profe. ¿Cómo va? Qué lindo. Por fin el intercambio real. Va, real. Es una manera. Qué bueno, no saben lo que me alegra conocerles, en serio. Un gusto. ¿Somos cuatro? No, somos un montón. Hola, profe. Ahí estoy No admitiendo. veo. Ahí están llegando. Ah, ahí está. Llegan, llegan. Ahí venimos más. Sí, creo que estamos todos. Hola. Hola, profe. Sus pantallas un ratito, así les conozco. Por favor, Victoria. Soy. Ah, se están conectando. Hola. Hola. Qué bueno. Hola. Conocerlas, conocerlos, conocerles. Así estamos todos, a ver si falta alguien más. No, no hay nadie más. Sí, acá hay más. Bueno. Qué bueno. A ver. ¿Cómo lo llevan con el temita virtualidad ustedes? Bien, calculo que bien, por suerte. Qué Nos bueno. están matando con los trabajos, pero todo bien. Sí, es que es Claro, eso. difícil. Es difícil el tema de los trabajos. Yo, como verán, soy bastante más flexible, pero porque en realidad a mí no me interesa llenarlos de trabajo, sino que ustedes puedan pensar. Pero bueno, ahora charlamos cuando vengan más personas. Le voy a pedir a todas las personas que están en este grupo que abran sus cámaras un ratito, así por lo menos nos conocemos la cara. Creo que ya no queda más gente. Ah, sí, siguen llegando. Y yo me dedico a la virtualidad en realidad. Hice mi postítulo de manera virtual, participo en conferencias eh, en el mundo con la virtualidad, pero la virtualidad y el aislamiento social y preventivo en mi casa con mi hijito de 2 años, la verdad que fue como demasiado, fue un montón, y nada, me costó un montón adaptarme. Y cuando me adapté me caí por las escaleras, no sé si se enteraron, sí se enteraron. Tuve de licencia 2 semanas, que fue la semana pasada y esta, o sea, la anterior y la anterior. Y bueno, voy a invitar, estamos llegando. A ver, si queda alguien ¿Qué más. pasó, profe? No nos enteramos, me parece. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te esguinzaste o no? Me caí por las escaleras que suelo tener atrás en los videos. Nada, es que es muy difícil, para mí al menos ha sido muy difícil lidiar con los tiempos de mi hijo tiene 2 años, 2 años y medio, y lidiar con sus tiempos, vivir los dos solos acá, recién ahora él empezó a ir a la casa de su papá, que es un papá encima súper presente, o sea que también tenía el papá estresado por no ver a su hijo, un caos. El niño estresado por no ver a su padre, yo estresada por no poder cumplir con cómo me gusta laburar, y había dormido mi bebé a la noche, y bajaba a corregir, me había empezado a doler la espalda, subí las escaleras, bajé con el almohadón de amamantar para ponérmelo alrededor, y me caí, me caí con el hilo del cordón de amamantar del almohadón, y rodé por las escaleras y me lastimé un montón, fue la verdad que un golpe durísimo el que me di, y me esguincé el pie,
izquierdo, pero también me dio tendinitis en los brazos, en las muñecas. Ustedes sabrán capaz que más que yo de esto, por el movimiento que hizo el músculo por el golpe, ¿no? Se me estiraron los ligamentos y después se contrajeron todos y me produjo una tendinitis en ambas manos, o sea que todo lo que era virtual, imagínense que no podía hacer nada. Y bueno, nada, eso me ayudó igual estar sin el estrés de tener que trabajar, a poder arreglar las demás cosas, y bueno, acá estamos, estoy sana, ya dolorida todavía, pero bueno, prendida fuego, con ganas de conocerlas, tenía ganas de charlar con ustedes, y verles la cara, porque bueno, los voy leyendo con sus trabajos, voy leyendo las personas que van participando en los foros, pero nada como lo que podamos hacer viéndonos a la cara, ¿sí? Yo creo profundamente que el vínculo pedagógico tiene que ser un ida y vuelta, y tiene que haber algo del contacto físico para habilitar algo que sea también una educación emocional. Le voy a pedir a Ignacio, a Matías y a Ox, si pueden prender las cámaras un ratito, necesito verlos como para verles los rostros, conocerles. Y nada, ahí viene alguien más, ya voy, ok. ¿Listo? ¿Estamos todos? Ahora sí estamos todos. Bueno, cuéntenme a medida que vayan pudiendo, qué les parece, si fueron viendo las clases, que si les complica. Ahora Matías. Ivana no sé si acaba de llegar o se acaba de desapagar su máquina. Bueno, ahí estamos. Hola Alexis, conozco otra cara más. Qué lindo. Ahí estás como yo, Sasha, con mi hija, con mi perra en las clases. Ahora se durmió la siesta la perrita, pero... Sí, es terrible, profe, es cachorra y juega en realidad con la otra perra y hace un quilombo. Sí, en el primer video vieron que apareció mi perrita por ahí, llorando. Siempre Sí. llora, en todos los videos llora igual. Ahora está durmiendo la siesta, pero va a llorar seguramente. Bueno, cuéntenme a quien quiera ir tomando la palabra, cuéntenme eso, si pudieron ver, si pudieron leer, qué les va apareciendo, el grado de dificultad, si les sirve la modalidad que les grabe. Igual creo que ahora vamos a empezar a tener por lo menos 2 encuentros de este tipo, y luego sí ya ir subiendo las clases. Yo tardo 2 días en subir las clases, esa es la macana, la conexión de mi red hace que tenga como un delay de 2 días en subir. Bueno, escucho a quien quiere hablar. Profe, ¿le puedo hablar? Sí. Las clases a veces, a mí en lo particular, Sí. se me resultan medio difícil, pero fue la primera y la única que nos grabó videos antes de todo esto de Zoom, que en un video yo le puse que me había servido que los primeros 10 minutos hizo un repaso de las monoculturas, puede ser, Ajá, que a sí. mí eso no me había quedado claro, pero fue la primera y a partir de eso como que fui entendiendo un poco más, pero por ahí a mí los textos a veces se me dificultaban en entenderlos. Sí. A mí, Sí. Sé que son textos, a ver, no son textos imposibles de leer, para nada. Sí son textos que tienen complejidad, digamos, de lectura y que implican pensar. Yo necesito aclararles igual a todos, creo que se los aclaré en los videos. Para mí es, primero, yo como docente elegí desarrollar mi tarea docente con gente que va a ser docente, ¿sí? Yo doy clases solamente en los profesorados, en los profesorados. Tengo casi nula experiencia en secundaria, y la poca experiencia que tengo la tengo en trayectos alternativos educativos, o sea que ni siquiera en educación de secundaria,
Y no porque no me banquen los adolescentes o las adolescentes, porque en definitiva termino laburando con adolescentes en otras instancias, pero sí elijo esto, este espacio de formación o este nivel, que es el nivel superior, porque para mí es fundamental crear nuevos, o sea, contribuir a formar nuevos docentes para este tiempo nuevo. Este tiempo nuevo que encima para nosotros es un desafío, porque ya venía siendo un tiempo nuevo, y ahora con todo esto del COVID, para mí va a cambiar algo, ¿sí? Va a cambiar algo, no sé en qué, porque la verdad que no tengo la claridad todavía. Entonces, necesito eso, aclararles que para mí trabajar con gente que va a ser docente es donde tengo mi corazón. ¿Por qué tengo mi corazón ahí? Porque de ustedes, o sea, ustedes van a laburar en 2 años con un montón de personas, ¿sí? Van a laburar tal vez con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos, van a laburar con gente capaz que con discapacidades, o con gente de tercera edad, van a tener un abanico de gente. Entonces yo ahora estoy laburando, no sé, en esta clase de hoy somos 19. Ahora en este momento somos 19. Si nosotros, 19 que estamos acá, empezamos a pensar la dinámica social, empezamos a pensar las relaciones sociales, empezamos a pensar lo educativo de otra manera, imagínense que en 2 años ustedes van a estar con, no sé, 100 personas, van a darle clase a 100 personas entre los distintos turnos y las distintas modalidades. Entonces, imagínense que hoy son 19, pero 19% son 190 personas que van a tener la posibilidad de pensar las cosas de manera diferente. Entonces, yo no voy a, o sea, la virtualidad en esto a mí fue un punto como una llamada de atención a pensar otras maneras de generar eso que me gusta generar en el marco de un aula. Pero lo que yo pretendo es que ustedes sean gente que piense, ¿sí? O sea, todos ustedes piensan, porque son todos sapiens, entonces todos tenemos el mismo nivel de cerebro y de pensamiento. Pero sí me interesa que puedan pensar de manera crítica todas las cosas que tienen alrededor. Por eso insisto en las clases, tanto en las que les grabé como en las que les escribo, que a veces el sistema hace que nosotros pensemos que todo esto es normal, ¿no? Que es normal que el docente sea discúlpenme, yo por ahí uso vocabulario bastante informal cuando doy clases, y a veces me doy el permiso de decir malas palabras, o no sé qué, o más o menos malas palabras, no sé qué son malas, pero porque entiendo que ustedes son adultos, ¿sí? Que no estoy tratando con niños, ni niñas, ni adolescentes, pero digo, el sistema nos hizo pensar que todo esto es normal, que es normal que un docente sea por ahí forra, que sea exigente, que minimice al estudiante, que los estudiantes tengan que estar callados, sentados en el aula callados sin pensar, que es normal que yo les dé un montón de preguntas y ustedes las tengan que contestar y yo después las reciba. Y ¿saben qué? No es normal, ¿sí? No es normal, no fue siempre así. De ninguna manera las cosas que vivimos, las formas en las que habitamos son normales y fueron siempre así. Se fueron modificando, fueron cambiando, y a eso apuntan los textos que también les doy, por eso digo, tienen un nivel de complejidad. Yo necesito que ustedes tengan ese nivel de complejidad, que ustedes piensen con ese nivel de complejidad, que se hagan cargo de que van a ser docentes, porque si no, estudien una tecnicatura en educación física, muchachos. Si quieren, estudien, ¿cómo se llama? La tecnicatura de aire libre y deporte. Pero no, están acá haciendo un profesorado, ¿sí? Porque van a ser profesores y van a laburar con gente y van a ocupar el rol de docentes. Y hacia ahí es que quiero ir, y por eso yo puedo cambiar el material de lectura, no cambio el nivel de complejidad, no sé si se entiende. O sea, siempre les voy a dar el mismo nivel de complejidad para leer. Puedo cambiar, digamos, me pueden decir, che, Boaventura de Sousa es un garrón, no lo entiendo, es difícil. O los videos, el chabón habla en portuñol, no lo entiendo. Y bueno, amigo, habla en portuñol. Agarremos, si quieren, leamos a alguien que hable en español, y ustedes lo pueden entender,
pero siempre va a ser el mismo nivel de complejidad. Porque a mí lo que me interesa es justamente tensar o tensionar sus cerebros para que generen un montón de neuronas o de conexiones neuronales que les permitan pensar de otra manera y de otra forma la educación, la sociedad y sobre todo la manera en que somos docentes y la manera en que habitamos en la sociedad, que de eso se trata la materia, ¿no? La materia de sociología de la educación es eso, es pensar, a ver, la sociología nos va a dar herramientas para poder pensar los procesos sociales y las dinámicas de lo educativo en el seno de sociedades complejas. ¿Alguna otra persona quiere decir, una sola nomás? ¿Quién más quiere decirme algo sobre las clases o sobre qué le parece esto que les estoy diciendo? Yo, profe. Dígame, ¿quién es? Tomás. Hola, Tomás. Mirá, también medio parecido con lo de Aimé, me costó mucho por ahí entender los textos, pero como que me apoyaba, en los trabajos me apoyaba más en, viste, tus clases escritas que tenían los cuadritos y esas cosas. Ahí era como mucho más fácil entenderlo que en los textos, eso fue lo que más me apoyé para hacer los trabajos. Genial. Es como que estaba, no sé, se entendía más fácil. Sí, yo traté de ponerles, fíjense que en las clases tienen como ese mismo patrón. El video, la clase escrita, transcripta, digamos, la bibliografía y alguna guía de lectura. Las guías de lectura, generalmente yo las uso mucho, pero las guías no son, a ver, cuando no estamos en pandemias mundiales, las guías de lectura no son obligatorias, ¿sí? Ni siquiera deben entregármelas. El que me la quiera entregar, me las entrega, yo las leo, pero no son obligatorias, ¿por qué? Porque justamente es una guía de lectura. Yo les doy como una serie de preguntas o puntos que ustedes puedan ir al texto y saber qué, digamos, es lo que a mí me interesa que ustedes rescaten de ese texto. ¿Se entiende eso? Cric, cric. Sí, se entiende, se entiende. Bárbaro. ¿Alguien más quiere decirme algo de las clases? ¿Priscila? Agradezco tu sinceridad. ¿Qué parte? Sos una de las pocas que nos dijo todo lo que nos acaba de decir. No, bueno, yo calculo que todos estamos en la misma de que, bueno, agradecemos que nos hayas mandado videos, pero igual estaba bueno de tener así una clase de Zoom, Ni por hablar. lo menos una vez, como para terminar de cerrar conceptos, porque era verdad, por ahí, bueno, en lo personal a mí con un video no me alcanzaba y ya a veces por ahí tenía que estar preguntándole, no sé, a Flor o a alguien que entendía un poco más el concepto y para mí estaba mal, entonces bueno, en lo personal me siento más cómoda así también, Ni hablar. con una clase virtual y todo. Pero igual fuiste una de las pocas, como dijo Jaime, que nos mandó videos explicatorios, otros directamente era una presentación y mandarnos un trabajo y ya está, o un power y tomar relatera pero no, dentro de todo, te agradezco la sinceridad. Es que es muy complejo. Yo peleo mucho con otros docentes y con otros directivos por la exigencia, ¿no? Porque yo entiendo que, a ver, a mí el aislamiento social y preventivo y obligatorio me costó un montón tramitarlo porque estoy, eso que les digo, sola en mi casa con mi hijito. Entonces yo no me puedo meter a mi niño en la axila y esconderlo, mientras que con la intensidad de los 2 años que tiene, esconderlo y hacer como que no pasa nada y grabarles una clase de Zoom. A mí, en otra institución, me decían, bueno, cuando el nene duerme, y cuando el nene duerme me duermo, porque estoy todo el día con el nene. No me le voy a levantar a las 6 de la mañana a tener una clase de Zoom que no va a haber nadie, y tampoco voy a grabar una clase de Zoom o programar con ustedes a las 10 de la noche cuando el pibito se duerme. Fue complicado, pero bueno, ya estamos en ruedo, y justo cuando en la semana que me iba a poner a hacer el Zoom, fue que me caí por las escaleras. Entonces, bueno, nada, se atrasó más aún. La idea era que esta clase, de donde para mí es muy importante, de verdad les digo, verles la cara, es muy importante. Porque para mí ustedes no son el nombrecito que aparece en el aula virtual, ¿sí?
Y así como yo digo, yo estoy en mi casa con mi pibito, solo los dos, y bla, 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 yo imagino que ustedes también están en su casa, viviendo con, no sé si solos, con gente, sin gente. Si viven con un montón de gente, no me quiero ni imaginar lo que debe ser también, porque yo estallaría del estrés viviendo con un montón de gente. Entonces, bueno, yo siento que eso, que hay como un montón de exigencias sobre la calidad, de eso vamos a hablar en esta clase o en la que viene, sobre la calidad de las clases en el contexto de pandemia, pero no hay una pregunta más honda que nos está pasando a nosotros y a ustedes en relación a esta vida dentro de las paredes donde habitamos. Y me parece que ahí es donde estamos fallando todos, todas, porque a mí no me interesa que ustedes me manden el escrito un trabajo que no entienden, ¿se entiende? Si ustedes agarran y copian y pegan, y me contestan por contestar, y la verdad que a mí no me sirve, a mí me sirve que ustedes piensen, y la manera de que ustedes piensen, o sea, y a mí como docente me interesa acompañarlos a pensar, ¿sí? Me interesa que ustedes que podamos juntos, no ustedes solo, que podamos juntos, juntas, sentarnos y pensar, porque pensar de manera crítica, pensar de manera a contrapelo, como dice una jefa que tengo que amo, que es como mi maestra, pensar a contrapelo, usar los lentes de la crítica, pero de una crítica constructiva, o de la crítica que se pregunta por qué esto es natural, no se hace solo, ¿sí? Yo le puedo decir a ustedes, piensen de manera crítica, como me han dicho a mí a los 20 años, y la verdad que no tengo idea cómo se hace. Lo aprendí pensando, o sea, lo aprendí viendo cómo otras personas pensaban y cómo otras personas tramitaban y aprendían el pensamiento crítico. Por eso les digo, para mí, que nos encontremos acá y verles la cara está buenísimo. Y yo pretendería que al menos semana de por medio, o si pudiéramos, a partir de ahora sí, respetar el horario de nuestra clase y hacer Zoom en el horario de nuestra clase, al menos un encuentro de 40 minutos, y luego yo les subo la clase. Eso es lo que les quería proponer. Si les parece, que yo arme un video semanal en donde les suba la clase teórica, ahora Saya que vuelve, les subo la clase teórica como vengo subiendo, y en el horario de nuestra clase nos encontramos para saldar deudas, saldar dudas. Esa puede ser una buena manera. No sé qué les parece. Gracias, está re buena la propuesta. Hola, Flor. A mí me parece bien, profe. Joya. ¿A las demás? Sí, está buenísimo. Profe. Sí, está bueno. Porque así yo puedo pensar. Les subo una clase, nosotros tenemos clase los miércoles, ¿no? En nuestro horario normal sería miércoles o martes. 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 Creo que es martes. El martes. El martes es a las temprano. Entonces yo pónganle sobre el viernes de la semana anterior, cargo la clase con una clase de 40 minutos, una hora, como las que vengo subiendo, les pongo el material y les tiro un par de preguntas para pensar, ¿sí? Para pensar. Y nos encontramos en el horario de cursada, y en esos 40 minutos hacemos como si fuera eso, una clase de consulta real, en donde nos podamos encontrar y podamos saldar las dudas que tengan y charlar entre todos. ¿Qué les parece? Cerramos ese trato. A mí me parece... Sí, está bueno porque es una manera de no estar tan solos, digamos, en el proceso. Sí, ni hablar. Ni hablar. Y a mí me parece que de esa manera también podemos ir, yo puedo ir acompañando esto que me interesa acompañar, que es el pensamiento crítico. Para mí es urgente que ustedes empiecen a desarrollar el pensamiento crítico desde ahora, porque, bueno, se lo suelo decir a todo el mundo, pero ustedes están en segundo año, y la vida es
así, cuando se den cuenta va a ser el acto de colación, muchachos, es así. O sea, ustedes están ahora acá sufriendo por el COVID, va a ser fin de año en nada, y en la nada misma se están recibiendo y van a ser docentes. Así funciona el tiempo. Entonces, empecemos a pensarnos como docentes desde ya, y empecemos a aprovechar este tiempo de formación, este tiempo de ustedes, como se conoce como la formación docente inicial. ¿Se lo sabían? Sí. ¿Qué significa la formación docente inicial? Ustedes empiezan su formación inicial como docente. Con esto van a tener un título de grado, ¿sí? Y después van a hacer su especialidad. Todo lo que ustedes van a ver en la carrera, no lo van a volver a ver más, salvo que hagan postítulos luego, ¿sí? En donde ustedes hacen un postítulo y se especializan en un área. Y más en el área de educación física, yo imagino que sociología, historia, y estas categorías analíticas que la materia les provee, menos la van a ver, ¿sí? Porque después van a hacer postítulos y se van a especializar en las áreas de la educación física que a ustedes les interese, que capaz que no tengan ni que ver con el ámbito teórico. Capaz que sí, ojalá que sí. Hay licenciaturas y hay doctorados en educación física. Donde yo hice mi doctorado, hay un doctorado en educación física. Y ahí me en teoría patada. Pero bueno, eso. Entonces, aprovechar este tiempo de la formación inicial con compromiso. ¿Sí? Es un garrón, yo sé que es un garrón la virtualidad, es un garrón la historia, es un garrón la sociología, es un garrón pensar la sociedad y un montón de cosas, pero es fundamental en este tiempo, porque aparte nos toca evitar el tiempo de la reestructuración del sistema capitalista, que es maravilloso, yo estoy fascinada con esto. Quería preguntar sobre eso. Decime. ¿Vos creés que estamos frente al fin del sistema capitalista financiero tal y como lo conocemos? Mirá, sería muy feliz si estuviéramos frente al final del sistema capitalista financiero tal como lo conocemos. Sería mi sueño hecho realidad. No sé si el fin, ¿no? Sí que estamos frente a un proceso mundial. Ya venía el sistema capitalista financiero en crisis. Como dice Boaventura de Sousa, ¿no? La democracia como sistema político venía en crisis. El capitalismo desde que nace, el capitalismo nace en el siglo XV. Desde que nace el capitalismo ya tuvo varias crisis. Tuvo la crisis bueno, la primera crisis que tiene es con antes del imperialismo, en el siglo XIX, que llegan como un tope productivo en Europa, no encuentran materias primas, un caos, encuentran un montón de materias primas, encuentran un modo de producción en donde nosotros, digamos, se crea el tercer mundo, digamos, aparecemos en el tercer mundo como proveedores de materias primas y el capitalismo sigue en pie. Después hay otra crisis en el 70, que es la crisis del petróleo, que se conoce. Ahí el capitalismo nuevamente tiembla, pero no muere. Lo que tiene este sistema, el capitalista... Después en el 2008 puede ser que también hubo... Sí, fue una crisis, pero que tampoco fue no fue tan grande como las anteriores, porque no se llegó a pensar otra manera. Que para mí ese es el secreto de este tiempo, digamos. Si nosotros pudiéramos este tiempo pensar otras maneras de vivir en sociedad, capaz que sí muere. El tema es que, ¿qué pasa? Yo empecé la cuarentena, voy a ser muy sincera, yo cuando doy clases soy muy, muy autorreferencial, van a tener que fumarme en eso, pero empieza la cuarentena, y yo así, toda feliz, listo, se termina el mundo, Ludovica lo dijo, que Ludovica en serio, en el libro lo dice, qué suerte, empieza, no sé qué, me encerré con mi hijo, re contenta, a ver cómo caía el capitalismo, y pasaron los primeros 25 días, y me di cuenta que no, que en realidad la gente, o sea, vamos a volver, me estamos quedando sin tiempo. ¿Quieren que volvamos a hacer una videollamadita? Rapidita, y terminamos.
Me parece Creo que que se no se va va. a cortar. Pero no se va a cortar, profe. ¿No? Dice que no tiene No. límite de tiempo. Tenés tiempo, dice. Dice que tengo Cuando tiempo. aparece ese cartel es porque no se vuelve a cortar. O sea, Ah, no es necesario. ¿Será que el capitalismo está dando sus frutos y no nos cortan? Bueno, eso. Nos están escuchando. Pensé que iba, pensé que iba a terminarse todo y que íbamos a ser felices sin el capitalismo y no, finalmente no. La gente quiere volver a trabajar en modo capitalista, la gente quiere producir de esta manera, y me parece que el éxito de que caiga o no caiga el capitalismo tiene que ver con que seamos capaces de pensar otras maneras distintas para cuando salgamos de este confinamiento. Que empezó a resquebrajarse, empezó. Pero si no nos anticipamos y pensamos qué vamos a hacer después de esto, vamos a volver a lo mismo, porque lamentablemente es así con los hijos, con la vida, con todo. Lo que aprendimos es nuestra matriz. Si nosotros crecimos en una matriz, como en un útero gigante, nos corre por las venas el capitalismo, nos corre por las venas el modo de producción capitalista, nos corre por las venas la manera en que nos vinculamos. Fíjense con los novios, con las novias. O sea, queremos pensarlos de otra manera y ¡pum! Enseguida somos celosos, posesivos. Como que no sabemos otra manera, porque lo nuevo implica un esfuerzo, ¿sí? Para, por ejemplo, tener un vínculo con una persona, un novio, una novia, y tener un vínculo sano con esa novia, uno tiene que hacer un esfuerzo. Entonces cuando empiezan los celos, decir, no, pará, Mary, ¿para qué voy a estar celando a este chico, a esta chica, si confío o no confío? Confío, bueno, voy a confiar. Y implica un esfuerzo la confianza, hasta que después de tanto hacer esfuerzo, se hace hábito. Y me parece que con el capitalismo es lo mismo, tenemos que empezar, o sea, tenemos que pensar la manera que vamos a hacer luego de esto. A mí me sirvió un montón ese tiempo de confinamiento. Bueno, ya venía haciendo eso, pero para establecer redes locales, por ejemplo. Entonces le compro, no sé, a un verdulero, una verdulera que antes no le compraba, porque compraban anónima, o compraban en el súper más grande. Otras cosas que compraba en el súper más grande las empiezo a comprar a los productores o las productoras, y eso me genera, ¿qué pasa? Genera gente, le genera laburo a gente que puede vivir por fuera del sistema, ¿no? Por fuera del sistema, se puede vivir por fuera del sistema, lo que pasa es que hay que animarnos. ¿Ustedes piensan que sí se cae el capitalismo? ¿Qué piensan? No, para mí no hay manera, me parece. Es muy difícil. Con la globalización me parece que es algo muy difícil. Sí, como que se caiga absolutamente y desaparezca, creo que es como bastante... Imposible, porque siempre se va a buscar la forma de que siga estando. Pero está re bueno igual eso que decís de crear redes de gente que hace sus cosas autogestivas, porque hay un montón de eso. En realidad es como un cambio individual, ¿no? Y uno desde lo individual a la gente que tiene cerca le puede dar una mano, pero a nivel masas somos demasiadas personas en el mundo, como para que haya un cambio masivo, me parece. Pero sí está bueno pensar en lo local. ¿Los varones qué piensan? ¿Los varones piensan, chicas? Es una pregunta. No, mentira. Perdón, yo voy a pecar de feminilla, sepan, no. Siempre los varones en mi cursada, los profesores me han tratado muy mal y ahora me vengo, no, mentira. Pero los voy a gastar siempre, discúlpenme. ¿Qué piensan los varones sobre esto? ¿Ven? Es lo que les Con digo. ese silencio todos concluimos que los hombres no piensan. ¿Qué pasa con ese cerebro, muchachos? Vamos. No, ¿qué piensan del capitalismo, del sistema, de la pandemia, de algo? Tomás. Bueno, con respecto al capitalismo, yo creo que, personal, capaz que me equivoco, corríjame si me equivoco, que te das cuenta cuál es el país
más capitalista de todos, que creo que es Estados Unidos, que literalmente en este tema del coronavirus, la mayoría de los países están haciendo cuarentena para resguardar a las personas, que es lo que creo que importa, y Estados Unidos no hizo eso, no frenó su producción y sigue con las personas trabajando, y ya creo que lleva más de 70.000 muertos. Y ahí te das cuenta, como preocupa más la que es la economía y la producción y la potencia mundial, el no parar de producir, que las personas. Vale. Bueno, eso es capitalismo, ¿no? El capitalismo es que la persona no valga, ¿sí? Vale la máquina, vale el dinero, vale el capital, la persona no vale. Qué lindo que Y dentro del sistema escolar, por ejemplo, Sí. me pregunto, si nosotros vamos a ser docentes, pero vamos a estar insertados dentro del sistema escolar, que es parte del sistema social, qué sé yo, y responde a estas pautas y a estas normas hegemónicas y todo. Si estamos ahí adentro, no sé, nada, me pregunto eso, ¿no? El sistema educativo... ¿Cómo generar la diferencia, ¿no? Estando adentro del sistema. No, ahí, a ver, el sistema educativo es parte a ver, nace el capitalismo, nosotros sabemos que el capitalismo no existió siempre, eso ya es un montón saberlo, porque pensamos que existió siempre y la verdad que no existió siempre. Antes había otro modelo económico y otro modelo social. Cuando nace el capitalismo, nace con la democracia, digamos, nace todo ahí mismo, todo juntito, ¿no? Porque son las revoluciones burguesas las que llevan adelante como este camino, o este cambio, son 3 revoluciones, y eso lo voy a hablar en las clases grabadas, ya tengo grabada esa clase, tengo que subirla nomás. La burguesía es una clase social que nace en el siglo XV, en el siglo XVI, y ahí empiezan a hacer también como la educación, en el sentido de la educación ligada a este nuevo sistema político, económico, ideológico, cultural. Y la educación, que antes, en el sistema anterior, que era el medioevo, la educación, existía educación, El feudalismo. En el feudalismo era el modelo económico, ¿sí? de la Edad Media. Pero era un modelo económico también cultural e ideológico, fuertemente ideológico. Desde lo ideológico estaba sostenido por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica era la que tenía el control total de lo educativo y de eso, de lo educativo. Cuando nace en la modernidad, digamos, y aparece esta clase burguesa, y empieza esta burguesía empieza a exigir educación, entienden la burguesía que la educación de masa, la educación masiva, iba a ser clave para que todos los individuos, porque antes, en el medioevo, con el feudalismo, la manera de vivir era lo comunitario, ¿sí? En la modernidad lo que instaura es la idea del individuo, ¿sí? De que solo vos, importás, que vos podés hablar con Dios, ahí aparece Lutero, que vos podés hablar vos solito con Dios y pedirle perdón, que vos podés luchar mucho y cambiar de clase social, porque antes en el medioevo se pensaba que si vos nacías artesano, morías artesano, y tu hijo iba a ser artesano, y tu nieto artesano, y tu bisnieto artesano. En cambio, la idea de la modernidad, digamos, instaura esto de que individualmente podemos cambiar. Y ahí la educación entra como en clave a decir, bueno, lo educativo sirve para que el individuo entienda la manera de vivir en sociedad, para masificar las leyes, las normas, el contrato social, este contrato social que es eso que nosotros damos o delegamos a alguien que nos representa y que vela por nuestros intereses, que vendrían a ser nuestros representantes, que no velan nada por nosotros. Rousseau era el de contrato social, ¿no? Rousseau habla del contrato social, escribe el libro El contrato social, y lo que plantea justamente es esto de
delegar lo político a nuestros representantes, pero bueno, como le quería decir, no sé, ahí se me movió la pantalla. ¿Quién era que me había preguntado? Kiara, ¿no? Lo educativo entra, ¿sí?, para formar ciudadanos individuos ciudadanos, parte de una sociedad. Y ahí la sociedad y la educación se pusieron como de novias y arrancaron como una alianza muy fuerte, entonces lo educativo y lo social, o lo educativo y el control social, siempre estuvieron ligados. Ahora, el sistema educativo que teníamos, al menos hasta antes de la pandemia, es muy gracioso. A mí me lo dijo esto un estudiante que estaba estudiando 4º año de maestra jardinera, y me pareció tan brillante y me lo robé para siempre. Necesito un pizarrón acá atrás. Decía, tenemos un sistema educativo que es del siglo XIX, con docentes que son del siglo XX, y con estudiantes que son del siglo XXI. Y me pareció genial, porque es verdad, esas son las temporalidades que entran en el ámbito de lo educativo. El sistema educativo, como piensa al acto educativo, el acto pedagógico es del siglo XIX. Gente toda sentada, callada, además. A mí me pone nerviosa la idea de todos callados, todos callados. Mirando para el frente y yo parada, diosa, ¿no? Como por encima de ustedes, mostrándose como si fuera, o sea, lo único que nos diferencia es que yo tengo como 15 años más que ustedes, y sí, ya hice mi carrera, y ya también me recibí, y también hice un montón de cosas, pero propias de la edad, tengo 15 años más que ustedes, entonces, claramente, pero después no hay nada que me diferencie de ustedes, digamos, en el resto somos esto, nos agarra la pandemia, y a mí me encierran en mi casa y seguramente siento lo mismo que sienten ustedes, ¿sí? Tengo las mismas dificultades que ustedes. En cambio, a mí en el aula me colocan en un nivel de superioridad. Después hay un conocimiento que se escribe en un pizarrón con tiza. Díganme si eso no es un atraso. Díganme si eso no, a mí me pone nerviosa también el tema de la tiza, además de generarme alergia, me pone nerviosa. Y después, yo como docente, a mí me han formado como si viviera en el siglo XX de verdad, ¿no? Como, no sé, yo empecé a dar clases en el 2008, pónganle, me compré mi cañón multimedia, y daba clases y la gente me miraba como diciendo, ¡wow! Yo decía, pero ¡wow qué? Si ustedes somos gente de pantallas, ¿no? Todos vivimos con las pantallas. ¿Qué les voy a hacer un cuadro con una tiza en el pizarrón? Me muero de angustia, me da tristeza, me da depresión, pero no tengo otras herramientas para poder desplegar, porque me enseñaron a ser docente como si viviera en el siglo XX, es decir, en 1900, cuando no existían pantallas, no existía, ¿se entiende? Y con la demanda de un montón de muchachitos, muchachitas, adultos, adultas, no sé, quienes sean sus estudiantes, propias de este tiempo. Entonces, claro, ¿cómo querés tener un pibito, pobre Ángel? Yo me imagino a mi hijo, estoy retrasando su escolaridad todo lo que puedo, porque me lo imagino en un aula, pobre Ángel, y también me pone nerviosa pensar que ese niño que maneja un nivel de libertad amplísimo, de golpe va a estar ahí obligado a estar sentado en una silla mirando para adelante, y bueno, sin que sean escuchadas sus demandas que son eso, propias de este tiempo y de este espacio determinado. Entonces, lo educativo en este momento, digamos, sí, a ver, yo quisiera que ya no pensar o suponer que cuando termine la pandemia o el aislamiento vamos a volver a ser quienes éramos en el aula. Quisiera pensar de otra manera, es más, me encantaría pensar que se va a optimizar, no sé, el tiempo, que no es necesario que ustedes estén cursando tal vez 8 horas sentados en una silla, digo, porque si a mí me tocaba en la hora 7 de cursada y el cerebro ya no les da más y no piensan. Y creo que esto de pensar la virtualidad y las clases de 40 minutos también nos va a hacer pensar si no son mejores clases más cortas, pero más piolazas en el sentido de los contenidos,
o de cómo enfocar, ¿no? Voy a enchufar mi compu. Cómo enfocar la clase, que es lo más importante, no sé. Eso, lo educativo, después de la pandemia, ojalá que nos sorprenda para bien, ojalá que podamos hacer un salto cualitativo, pero bueno, el compromiso es pensar qué vamos a hacer como docentes y como estudiantes, y ustedes cómo se están pensando como docentes, nada, de cara al fin de la pandemia y ojalá la caída del capitalismo, ojalá, o una fase nueva, no sé, un capitalismo amigable, no sé si existe eso, si es posible. No sé si contesté, hablo un montón, pero no sé si fui clara. No sé, ¿alguien quiere decir algo más sobre lo que vimos? Yo quería aclarar algo de Alicia de Alba, igual lo aclaro en el video que les dije que grabé. En el video, en el texto de Alicia de Alba, y yo les hice una pregunta sobre, ella habla de sujeto social, ¿sí? De los sujetos sociales, y bueno, vieron que ella viene hablando de los procesos en los que se determina el currículum, y después habla de los sujetos de determinación curricular, y ella nombra como esas distintas esferas de influencia de estos sujetos. Que yo les decía en la clase, no sé si en la clase pasada o en esta que grabé, pero que en este momento, ahora mismo, right now, están esos tres sujetos acá. ¿Sí? Están pasando. Porque primero, el más amplio somos nosotros, pero después está el Estado. ¿Sí? Está Alberto Fernández, y también está Mauricio Macri, y también están un montón de personas que pensaron lo educativo acá. Y también está la directora del IES, y también está Matías Canario, y también hay un montón de gente en este lugar, que no significa que estén en esta videoconferencia, sí significa que nos están determinando, ¿sí? Que están marcando la manera en que nos estamos, que se está produciendo este acto educativo. Y Alicia de Alba decía también, hablaba esto de los sujetos sociales, y decía, ¿pudieron leer lo de los sujetos sociales? ¿Esto que le estoy diciendo? O sea, ¿lo recuerdan al menos? Sí. Joya. Dice que para ser sujeto social tenía que haber una condición, había una particularidad. O digamos, todos somos sujetas y sujetos, no todos acá. Ahora, ella dice que no todos somos sujetos sociales. ¿Pudieron ver cuál es la particularidad esa? Que nos convierte en sujetos sociales. Me voy a traer un pañuelito porque como con planitas. ¿Pudieron? ¿O recuerdan? Ay. No. ¿No? Bueno, ella dice que la particularidad o la condición para ser sujetos sociales es tener noción de la historicidad, ¿sí? Ella dice, a ver, por acá lo tengo. Ay. Ella dice que solamente los sujetos sociales, dice, tienen que tener conciencia histórica, ¿sí? ¿Por qué dice esto y por qué es importante y por qué lo retomo? Porque, a ver, todas nosotras y nosotros, los que estamos acá en este momento, y en sus casas y todos, somos sujetos, ¿sí? Vivimos, podemos ser individuos o no, pero sí somos personas que habitamos el planeta. Ahora, no todo el mundo tiene conciencia de historicidad, ¿sí? No todo el mundo tiene, tiene conciencia de que habita en un tiempo y en un espacio determinado. Yo no me voy a cansar de repetírselo, sé que soy reiterativa y que se los dije en todos los videos y en todas las clases escritas, pero es fundamental esto, porque justamente eso va a ser la diferencia entre en ser un docente medio pelo
y ser un docente comprometido con el rol que nos toca ocupar. ¿Por qué es importante la conciencia histórica? Nosotros pensamos a veces que la historia es el pasado, ¿no? Bueno, listo, es el pasado. Que un poco es esto lo que habla Boaventura cuando habla de las monoculturas y las maneras en que aprendimos a pensar, ¿no? Aprendimos que la historia es el pasado, solamente, el estudio del tiempo pasado. Y sin embargo, la historia tiene, primero, el presente es fundamental, ¿sí? Necesitamos saber que vivimos en este presente, en este hoy, que para vivir este presente pasaron un montón de procesos sociales, históricos, que hicieron que el hoy sea de la manera que es. Pero la conciencia histórica lo que nos habilita es el futuro, y lo trae de los pelos al presente. ¿Sí? Lo trae de los pelos, digo, porque también nos enseñaron que el futuro es algo que está lejos, que el futuro es algo que no tenemos acceso. Es más, hay unos memes que están re buenos, para unos carteles así como, el pasado no está, y el futuro no llegó, y lo único que tenemos es el presente, y el presente se nos escurre de las manos. Bueno, no, amigo, o sea, sí, se nos escurre de las manos, pero el presente lo tenemos, y lo que más tenemos es el futuro, y el futuro lo tenemos tan cerca, además. El pasado sí, efectivamente ya pasó. El pasado se puede modificar, sí, se puede modificar, pero eso lo charlo con gente que estudia historia, que le interesa eso. Y la conciencia de historicidad, la condición de la conciencia de historicidad y esto de ser un sujeto social o una sujeta social, es la posibilidad de pensarnos en este tiempo, en este espacio que nos toca habitar, con las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿sí? A veces decir, ¿qué me importa a mí lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué me importa lo que pasa en Buenos Aires? ¿Qué me importa si yo estoy acá? Ah, claro, no te importa, o sea. Es más, yo voy a pecar. Cuando pasó lo de COVID en China, yo tengo el registro de estar en la casa de un amigo, tirada en el sillón, y que él me muestre que en China estaban haciendo edificios, hospitales, y yo pensar, ay, chinos, pobres, pero ¿qué nos importa a nosotros lo que le pasa a los chinos, no? O sea, ya está, ¿cuántas enfermedades subieron en el mundo tan lejos y acá estábamos nosotros divinos en la Patagonia? Bueno, acá estamos, hace 3 meses encerrados en nuestra casa. Y es un poco eso, es tener esa conciencia y esa mirada global, que cuando en el texto de Morín lo nombra con una palabra súper divina, que es esa inteligencia general. Cuando Morín dice, tenemos que desarrollar o potenciar la inteligencia general, es esto, es poder tener dimensión de los procesos que estaba pasando en este momento. No de todos, no vamos a poder tener conciencia de todos los procesos, no vamos a poder tener conciencia de todo lo que está pasando en el mundo, pero sí de aquellas cosas que van a determinar nuestro presente. Y eso es lo que dice Alicia de Alba cuando habla de los sujetos, de la conciencia histórica como condición para ser sujeto social. Y eso es para mí lo que más aliento a que desarrollemos en las cursadas, ya sea que dé sociología de la educación, o que dé formación ética, o que dé antropología. Siempre pienso en poder transmitir esta idea de ser conscientes de la historicidad que cada uno de nosotros cuenta, que incluye los procesos a nivel mundial, que incluyen los procesos a nivel nacional, y que incluyen también los procesos a nivel personal, ¿sí? Porque, por ejemplo, tener conciencia, a ver, si yo me hago insisto con que soy bastante autorreferencial en las clases. Si yo pienso que soy la misma docente que era antes de ser madre, ya estoy partiendo de un punto errado, porque yo no soy la misma de antes de ser mamá. Yo ahora pienso la vida de otra manera. Yo ahora dedico el tiempo, o sea, distribuyo el tiempo de otra manera según otras prioridades que tengo, y eso me cambió. Y no hacerme cargo de que eso me cambió es no tener esta conciencia de historicidad. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, nada. Yo la clase de hoy, ya les digo, las tengo grabadas de la semana pasada, no las subí aún. A ver. Pero Priscila me está hablando, pero es privado. ¿Cómo es esto? ¿Todos ven lo que estoy charlando? No, salvo que comparto pantalla. No sé. Ah, joya. No, ¿Qué me dicen? ¿Alguna duda tienen? ¿Algo más? No sé la hora que es. ¿Tienen dudas? ¿Algo que quisieran preguntarme? Sasha, ¿te convertiste en otro perro? ¿Cuántos perros hay? Dice, Profe, cuando digo que son terribles es en serio. Yo no puedo creer que mi perro se durmió y no molestó en toda la clase. Si no hay más preguntas, quedamos así. Yo puedo subir hoy, capaz que está para mañana o para pasado la clase. Hoy es viernes. Y nos encontramos el martes. ¿Les parece? A la hora de siempre, de cursada. Bueno, dale. ¿Sería la Ok. 1, profe? Sí, a ver, yo tengo anotados los horarios. No sé si era de 1 a 3, o sea, el horario. Si les parece, la podemos mover, o sea, usando el horario ese. Si era de 1 a 3 la clase. ¿Podemos hacerlo a las 2 de la tarde? Así almuerzan Sí, profe. o desayunan, Sí, mejor. dependiendo de la hora que se levante. Ole, Sí, comer a la... profe, tenemos clase a la 1, hoy teníamos clase a la 1 y estábamos todos muertos de hambre. Claro, no, es que no entiendo. Por eso digo, si por ahí lo podemos poner, la clase era hasta las 3, podemos poner, sí, a las 2 está bien, 2:30. Sí, profe, porfa. Sí, 2:30 mejor, profe. Claro, genial. Dale. Bueno, dale, entonces hacemos 2:30. ¿2:30? Sí, Joya. esperen. Priscila, ¿vos tenés mi celular o no? Hagan una cosa, le voy a pasar mi celular a todos, ya que estamos. Anoten mi celular, por favor. Bueno. Y mi correo electrónico. Porque las clases en general, la plataforma me es más fácil por WhatsApp. ¿Tienen para anotar? El número es 2804 38 23 80. Cualquier duda me escriben, cualquiera que sea. Y Priscila, decirle que me escriban a tu compañera que te está hablando ahora, así arreglo con ella, ¿dale? Dale. Joya. Bueno, nos vemos el martes a las 2:30. Un gusto conocerla, me pone muy contenta. Sí, estoy re contenta, parezco una niña con juguete nuevo. Bueno, nada, bienvenidos a la carrera. Ya están en la carrera, pero bienvenidos a la cursada y eso. Victoria Moya, ¿sos algo de los Moya de acá de Rawson? ¿Quién Moyas? Hugo Moya. Jorge y Hugo. Sí, es mi tío. Ah, yo hice la secundaria con Hugo. Mandar un beso. ¿En serio? Sí. Dale. 100 años tenemos con tu tío. ¿La comercio no? ¿A la ¿Sí? comercio? Sí, sí. Sí, en la comercio. Bueno, mandar un beso. Un beso grande. Bueno, nos vemos entonces el martes.
Chao. Gusto, che. Chau, profe. Chao.